Tengo ganas de predicar hoy largo y tendido. Me gustó que algunos tengan ánimo de eso, ¿no? Ando con ganas de predicar. ¿Cuántos tienen ganas? Hermana Ana, ¿quiere que predique? Sí, voy a predicar. Amén, eso. Estamos en mes de familia, comenzamos este mes con el tema de todos los septiembre. Nosotros en la iglesia tenemos un mes entero donde tocamos temas de familia que nos sirven a todos y escuchamos palabra de Dios sobre la familia. Así que esto va a bendecir tu vida y tu familia. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y hoy comenzamos, entonces vamos a tener 4 domingos hablando sobre este tema. La pastora también nos va a compartir palabra del mes de familia. Así que no se pierda ninguno de los servicios de los domingos, ni tampoco de los días viernes ahora. ¿Sí? A las 8 de la noche tienen tiempo para llegar. Sé que el tráfico los viernes está tremendo, pero tiene tiempo para poder llegar. ¿Sí? Tiene una horita extra, así que véngase. Y vamos a ir a la palabra de Dios, entonces, todos tópicos de familia, y te pido oídos para oír porque va a bendecir tu vida. Isaías capítulo 8, los invito a buscar en sus Biblias, y vamos a hablar de una familia de profetas, En la Biblia nos muestra este capítulo una familia de profetas. ¿Y qué es ser una familia de profetas? Una familia que se mueva en el poder de Dios, se mueva en la palabra de Dios, que vea las cosas que están por venir, que siempre esté incluida, ¿no?, en los planes de Dios. Una familia que desde los padres hasta los hijos entienden qué es lo que Dios está haciendo. Amén. No están ajenas a las cosas de Dios. Y en la Biblia vemos bastante esto. Uno puede ver en el tiempo de los patriarcas cómo se movían como profetas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. De hecho hace una bendición profética Jacob sobre sus hijos. Uno la puede leer, Génesis capítulo 49. Uno puede ver familias de profetas como los padres de Samuel, ¿no? Cómo ellos también entregaron a su hijo al Señor, y cómo Samuel fue el último juez y uno de los profetas más importantes de la Biblia, ¿no? Familias que se movían en lo que Dios estaba haciendo, y eso estamos orando por familias que no estén a la deriva, sino que entiendan. Diga conmigo: yo voy a entender lo que Dios tiene para mi casa, porque lo que tú y yo queremos es lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Pero ¿es lo que Dios hace o estás a la deriva de los planes que el enemigo tiene? Si no hay otra ruta. Entonces nosotros queremos lo que Dios está haciendo. José y María fueron una familia profética. Sí, María cantó un canto profético. José, Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad?, levantó una familia profética. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Amén. La familia profética del Señor. Amén. ¿Sí? Juan el Bautista creció en una familia profética, ¿sí? Así que vamos a ver también esta familia. Yo estoy orando para que Dios obre y nos levante como una familia de profetas. Una familia donde las cosas de Dios ocurran no solo en la iglesia, sino en tu casa. Donde Dios opere en tu casa. ¿Cuántos quieren eso? Donde Dios esté moviéndose, donde llegues y digas: Dios está haciendo algo tremendo en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Isaías capítulo 8. Vamos a ir a la palabra del Señor. Te pido atención, leo de la Reina Valera. Vamos a leer algunos versos, pero básicamente del 1 al 18. ¿Están conmigo? ¿Están listos para escuchar y recibir? Dice la palabra del Señor: me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. A ver, diga conmigo esa palabra de ahí. Maher. Si uno todavía no habló en lenguas, esta es la oportunidad, ¿verdad? Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa. Diga: la profetisa. La cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre, de vuelta, Maher Salal Hasbaz. Verso 4. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía,
será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Saltamos un poco más adelante al verso 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por los caminos de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿Cuántos escucharon de conspiración este último año, verdad? ¿Sí o no? Ahí está la Biblia diciendo: no llamen conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Diga conmigo: no voy a tener miedo. Verso 13: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él vuestro miedo. Poquito más adelante, verso 18. Yo y los hijos que el Señor me ha dado serviremos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por esa palabra? Levante su mano y diga: Señor, soy buena tierra, recibo tu palabra y va a dar fruto al 100%. Amén. Una familia profética es la que presenta acá la Biblia. ¿Cómo ser una familia profética? Vamos a ver algunos puntos, 3 puntos de cómo puedes formar una familia profética. ¿Cómo puedes ser una persona profética? Si estás, quizás este no es el tiempo donde estás con tu familia, pero tú dices: Señor, yo quiero caminar en lo profético. Bueno, esto te va a servir, amén. ¿Cómo ser entonces una persona, una familia especialmente profética? Vamos a ver 3 aspectos. Primero, forjan la unidad espiritual. Lo primero que necesito para ser una familia profética o de profetas es forjar y valorar la unidad espiritual. Y especialmente acá, escúchenme los esposos, entre esposos. Forjar la unidad espiritual entre esposos. Mucho más o por sobre la unidad física. ¿Estás conmigo? Por eso nosotros enseñamos cuando los muchachos se quieren poner de novios, bueno, no están muchachos que están esperando la voluntad de Dios para su vida, que empiecen por lo espiritual y no solo por lo que entra por los ojos. ¿Están conmigo? No por lo físico, que entren a buscar en oración la voluntad de Dios, que arranquen por el espíritu y que no terminen en la carne, como dice Gálatas. Porque vivimos una vida basada en las cosas espirituales, ¿sí o no? Es muy importante forjar la unidad espiritual. Desde que estás joven y estás buscando la pareja hasta que te casas, la unidad espiritual debe ser lo más importante. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Quiero que esto les entre. Dígame que el pastor quiere que se te atornille esto. Díselo así, vamos. Vamos, no escucho a gente. ¿Qué pasó? A ver, dígale, hombre. Dígale, pastor, mire que lo te entre. Vamos, dile que te atornille, dale. Decíselo. Si no, no sigo predicando hasta que no veo a todos diciéndole, aunque sea al banco. El pastor se pone bravo. El pastor, si no, se pone nervioso. Quiere que esto... ¿Qué tal? ¿Sí? Porque, ¿cómo nos confundimos? Valoramos primero lo físico. Ahora, ¿es importante lo físico? Claro que sí. Vas a vivir con esa persona siempre. Sí, vas a dormir con ella, con él. Entonces te tiene que satisfacer, buscar. Pero no es lo primero. Lo físico cambia. ¿No sabías que lo físico cambia? ¿No se dieron cuenta que lo físico cambia? Bueno, si no, mires al espejo. Las cosas cambian, ¿no? Las fotos. ¿Cómo? Las fotos. Miren las fotos, sí. Y nos vamos a dar cuenta que lo físico cambia. Entonces, ¿qué pasa si basamos todo en lo físico? Dura un tiempo hasta que eso se va. Hay que basarlo en lo espiritual, valorar lo espiritual. ¿Qué nos dice este texto ahí? Que el profeta Isaías se llegó ¿a quién? A la profetisa. No dice mi mujer, dice me llegué a la profetisa. Nabiaj en hebreo es la traducción de profetisa. Elías
reconocía también el llamado profético que tenía su esposa. Él la llama profetisa. ¿Amén? Amén. Y me fui a tomar un café con la pastora. ¿Cómo? Isaías, exacto. Dije Elías, era Isaías, quiero ver si están despiertos. Bien. Y salí a pasear con la líder de las mujeres. ¿Verdad? Javier así lo va a tratar. Está difícil, ¿no? Y salí con la sierva del Señor. Vamos, hermano José. Y salí con la intercesora. Y fuimos a tomar un café con la sierva. ¿Se imaginan qué raro se veía en la familia, no? Sierva de Dios. Iba al lecho matrimonial y dijo, voy con la profetisa. Como si irían a profetizar, ¿verdad? Muy espiritual la cosa, ¿no? Y me llegué a la profetisa. Él reconocía justamente lo espiritual en su esposa, reconocía por sobre lo físico, reconocía el valor que había en el llamado de Dios en su casa. ¿Están conmigo? Y el profeta Isaías se basaba en eso, aún en momentos donde iba a estar con su esposa. La veía como una mujer de Dios. Muy diferente. Tú te casaste con una mujer de Dios, te vas a casar con una mujer de Dios. Tú te casaste con un hombre de Dios, te vas a casar con un hombre de Dios. Luego es hombre, luego es mujer. Primero es hombre de Dios, primero es mujer de Dios. ¿Estás conmigo? Y eso es lo que ve Isaías. De esa manera él arranca. Qué interesante es este texto. Porque él pudiera haber dicho, estuve con mi mujer y ella dio a luz un hijo. No, me llegué a la profetisa. ¿Sí? La trató así Isaías. Ven, profetiza. ¿Verdad? Y esto es importante para ser una familia profética, forjar la unidad espiritual, trabajar en lo espiritual, en el matrimonio, y si no estás casado, desde ahora tienes que trabajar en lo espiritual. Siempre es la base de toda relación, no es lo físico, no es lo terrenal, es lo espiritual. Si quiero ser alguien profético, si quiero ser alguien que viva los planes de Dios, debo forjar esta unidad espiritual en el matrimonio más que en cualquier otro lugar. Amén. Esa unidad, esa afinidad. No ser yugo desigual. Trabajo justamente en que haya afinidad espiritual. Tengo una vida espiritual con mi cónyuge. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos saben que lo que el enemigo más ataca es tu vida espiritual en tu casa? Porque no quiere que los planes de Dios tomen lugar en tu casa. Entonces lo que más va a atacar es tu vida de oración en tu casa. Solo hoy casado más todavía, porque son dos. Ahora, el cordón de 3 dobleces, tú, tu esposa y Cristo, es difícil que se rompa. El enemigo lo sabe eso, entonces te va a atacar la vida espiritual, te va a atacar la oración. No wonder, no hay espacio para la oración en las agendas. Porque estamos llamados, si queremos vivir en lo profético, a forjar la unidad espiritual. Más allá de las cosas físicas. ¿Cómo hacía Isaías? Isaías reconocía en su esposa el llamado que había en ella. Reconocía que era una mujer de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos le dicen a su esposa, eres una mujer de Dios? Vamos, hombres ahí, si la tienes. Hombre, esposa, dile ahora al hombre, eres un hombre de Dios. Y si hay alguien sueltito por ahí, eres hombre y mujer de Dios. ¿Amén? Dios te ha llamado a ser un hombre y una mujer de Dios. Lo primero, lo más importante, es lo espiritual. ¿Cuántos lo reciben eso? ¿Sí? ¿Sí? Pero no para el domingo nomás, para el resto de la semana también. Lo primero es lo espiritual. Aún cuando estás en el lecho con tu esposa, ¿sí? Y tienes una relación natural, ella o él son hombres y mujeres de Dios, hay que tratarlos bien. Debes tratarlos como tal, debes honrar a tu esposa aún en el lecho. Por eso la Biblia dice los lechos deben ser sin mancilla.
Porque debe estar siempre, Dios está presente en todo momento, aún en tu intimidad. ¿Estás conmigo? No es que Dios se escapa. Y a algunos les pesa esto, pero bueno. No quieren dejar afuera a Dios. Métete en todo, pero no tanto no, ¿verdad? Sí. Y me llegué a la profetisa, dijo Isaías. Ahí estuve con la profetisa porque ella es una mujer de Dios. Dios no está ajeno, decía Isaías. Dios está en todo momento. Estuve con la profetisa, primero es una mujer de Dios y luego es mi mujer. Y eso lo reconoce Isaías. Él lo alimenta, la parte espiritual, entendiendo que Dios siempre está por sobre todo lo demás. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer primero. Ellos alimentaron esto, también ellos alimentaban la familia y se juntaban con gente de Dios porque querían crecer. Dice la Biblia que en el verso 2 que Isaías se juntó con testigos fieles como Urías, el sacerdote, y Zacarías. Sus reuniones familiares no eran para cualquier cosa, eran con gente fiel a Dios. Y si quieres dar lugar a lo espiritual, a lo profético, tienes que buscar gente de Dios para compartir. No busques los más bandidos, ¿no? No dejes, no expongas a tu esposa, no expongas a tu esposo. ¿Están todos conmigo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? No expongas a tu esposa, a tu esposo, a cosas que no son de Dios. Amén. Yo me pregunto si me están escuchando, pero bueno, no importa, yo predico, no se preocupen. A veces exponemos nuestra familia a cosas que no son de Dios y no estás honrando, no estás forjando la vida espiritual, no estás uniendo, no te estás uniendo en las cosas espirituales con tu esposa cuando te expones como familia, como matrimonio, a cosas que no son de Dios. Me voy a Las Vegas a darle al casino, no importa. Si expones a tu esposo delante de mujeres, de cosas, nada le hace. Eres una estatua, no es una estatua. ¿Sí? Y a veces hay mujeres que lo ponen, ¿verdad? Como ahí lo exponen a otras mujeres y le van y no, está bien, que se la aguante si me es infiel. No, tu familia es sagrada. ¿Cuándo estás conmigo? Si no empiezas a verla así, vas a tener grandes problemas. Y cuando quieras formar, para aquellos que están solteros o están buscando pareja todavía, ¿sí? Más vale que empieces a buscarla desde esta perspectiva. Si no te vas a meter en unos líos lindos. ¿Sí? Yo le dije que tenía ganas de predicar, ¿eh? Ambos abrazan el llamado de Dios. No es que vaya tipo a la iglesia, yo me quedo en casa haciendo los tamales. Está mal, vas a quedar. Ambos abrazan el llamado de Dios. Vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios, los dos juntitos, hermanos, los dos juntitos. Los dos buscando a Dios, los dos levantando las manos, los dos cantando, los dos orando, los dos arrodillados, los dos buscando a Dios, no uno por un lado, el otro por el otro, pensando en cualquier cosa, no, los dos abrazan las cosas de Dios. Si quieres una familia profética, amén. ¿Por qué lo agarró a Eva, la serpiente? Y porque el otro andaba ahí por ahí, quién sabe, intercediendo con otras cosas. Ambos abrazan el llamado de Dios. Su vida y su relación depende de lo que Dios está haciendo. Como en este caso, Isaías dependía de lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, llégate a la profetisa, a tu mujer, algo va a pasar de Dios. Sí, van a tener un hijo, ¿verdad? Uno pudiera decir, bueno, me acosté con mi esposa, salió un hijo. No, Dios le dice, tú llégate proféticamente, hay algo de Dios que va a acontecer en esa relación. Y ellos se movían en torno a lo que Dios quería hacer. Se movían en torno, me animo a decir un poquito más, al ministerio que ellos tenían. Giraba la vida de ellos en torno a su ministerio. ¿Me están escuchando? El profeta y la profetisa. Aún cuando van a la habitación, su llamado profético está en el centro. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Si quieres una familia profética, debes abrazar el llamado de Dios. Debes dejar que tu vida con tu esposa, ambos, se muevan alrededor de lo que Dios está haciendo.
alrededor de lo que Dios está haciendo. Primero está lo que Dios está haciendo. Si yo quiero que mi familia sea bendecida, pongo lo de Dios en el medio, en el centro. Me llegué a la profetisa. Lo profético estaba todavía en el centro, aún de su relación física. Me pregunto qué tanto está Dios en el centro de nuestras vidas. Si quieres una vida profética, una familia profética, se puede. Van a decir, bueno, el pastor puede porque es casi monje. Vivió una vida de monje toda la vida. A él no le cuesta nada. No, nosotros trabajamos en forjar una vida profética. Siempre el enemigo agarra a los monjes más que cualquiera. Se agarra a los que más entregados están al Señor. Entonces nosotros trabajamos en estar juntos en las cosas de Dios. ¿A que el enemigo nos quiere agarrar? Claro que nos quiere agarrar. Pues yo trabajo con la profetisa. ¿Sí? Me junto con la profetisa y la profetisa se junta con el profeta. Y nos ponemos a buscar al Señor. Y disfrutamos lo que Dios hace en nosotros. Y cuando disfrutamos lo que Dios hace en nosotros, disfrutamos uno del otro. Pero Dios siempre está en el medio. El llamado de Dios está en el medio. ¿Amén? Y le lo creo. Amén. Si quiero forjar lo profético, la unidad espiritual, debo reconocer que la persona que Dios puso a mi lado es una persona que tiene dones de Dios. ¿Amén? Yo no lo voy a despreciar. Hermanos y hermanas, sáquense la costumbre de despreciar los dones que tiene la otra persona. ¿Está conmigo? Especialmente en los matrimonios. Porque a veces menosprecian. No, tú que enseñas. Uy, esto si hubiese sido para tiempo de machista. Y esto era unos cuantos siglos atrás, ¿no? Isaías dice, ella es la profetisa, con honra. Yo quiero ver hombres que digan así, ¿no? Que valoren los dones que Dios le dio a su esposa. Que la pongan en honra, en estima. No, ¿para qué tú miras en lengua y sos así, cotorrea, así hablas? Después va así. No, tú honras, eres una mujer de Dios. Amén. Una cultura machista a veces es muy difícil que el hombre sepa decirle a la mujer, tú eres una mujer de Dios. Y bueno, esto va viceversa también. Las mujeres ven lo profético, el llamado de Dios que hay en su esposo. ¿Amén? Entonces se maneja más porque Dios está con ellos. Yo la trato bien, sí, porque es mi esposa, pero es una hija de Dios antes de ser mi esposa. Yo tengo en mis manos a alguien que le pertenece a Dios, la tengo que cuidar. Yo no puedo hacer con ella lo que se me da la gana. No puedo decirle lo que yo quiera, lo que se me cruza por la cabeza en un ataque de ira. Y si lo hago, no se lo estoy diciendo a ella, se lo estoy diciendo a Dios. Tienes que tener a Dios en perspectiva en tu matrimonio. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Tienes que tenerlo a Dios en perspectiva. Muy importante si quieres ser una familia que se mueva por lo profético, por el llamado de Dios. Forja, diga conmigo, voy a forjar, voy a valorar la unidad espiritual, aún por sobre lo físico. En el nombre de Jesús. Aleluya. Primer punto. Yo la forjo esa unidad, trabajando en lo espiritual, juntándome con gente de Dios, abrazando el llamado, reconociendo los dones en otra persona. Segundo, ¿cómo ser una familia profética? Marcan los tiempos kairos. Diga conmigo, voy a marcar los tiempos de Dios. Es muy importante entender los cambios, los tiempos de Dios en mi casa y en mi familia, si no estoy a la deriva. Es muy importante tener una brújula espiritual, sabiendo dónde Dios me está dirigiendo, cómo Dios está dirigiendo mi casa. Por eso debes marcar los tiempos, kairos. Kairos es el tiempo de Dios, a diferencia del cronos. Kairos es el tiempo divino. Entiendes las temporadas. La Biblia dice en el verso 4, ahí Isaías 8, porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco. Esta familia profética sabía los tiempos que estaban sucediendo.
en la sociedad y sabía cómo ellos se tenían que ajustar a esos tiempos, como familia. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Se ajustaban. Todo lo que ellos vivían como familia, escúchame, tenía que encajar con el plan de Dios, con lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Lo que pasa en tu familia debe encajar con los planes de Dios, con lo que Dios está haciendo en el medio nuestro. Amén. Lo que pasa contigo tiene que encajar. Lo que pasa contigo y con tus hijos tiene que encajar en los planes de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Quieres una familia que se mueva en las cosas de Dios? Tiene que encajarse, tiene que marcar. ¿En qué tiempo estoy viviendo? Pregúntate. ¿En qué tiempo vivo como familia? ¿Cuál es el tiempo de Dios para tu casa? ¿Cómo te puedes ajustar a ese tiempo de Dios? No tu tiempo, el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios contigo? A ver, pregúntale a alguien, ¿qué está haciendo Dios contigo? ¿Qué quiere hacer contigo? Vamos. Dile, ¿qué quiere hacer? ¿En qué tiempo estás viviendo? ¿Cuál es el clima? Una vez estaba en una clase de doctorado y me dice la profesora, yo no entendía, es en inglés, ¿no? Y es la cultura afroamericana y ellos hablan así, me decían, okay, let's talk about what's the weather out there? What's the weather in your life? Yo saqué el teléfono para ver cuál era la temperatura. A ver si estaba nublado. Menos mal que no me tocó responder a mí primero, ¿no? Entonces mis compañeros enseguida agarraron la onda y dijeron, bueno, la temperatura en mi vida está un poco nublada, hay unas nubes negras, hay relámpagos. O sea, la estoy pasando un poco difícil ahora. Dije, ok. When they are asking, what's the weather in your life? Okay. Ya sé lo que responder. ¿Verdad? Casi meto la pata. Menos mal que nos dijeron, okay, bro, you go first. Okay. Iba a decir, okay, 68 degrees, a little cloudy out there, the winds are hitting my house. Iba a decir cualquier cosa, así que bueno. ¿Cuáles son los tiempos? What's the weather in your life? What's the spiritual weather? ¿Cuál es el clima espiritual en tu casa? ¿Cómo está el clima espiritual en tu casa? ¿Cómo está el clima de Dios? ¿Hay presencia de Dios en tu casa? ¿Dios está obrando en tu casa? Sácate esto, a ver. ¿Los vientos del Espíritu están soplando en tu casa? Sí, mazo. Bueno, hay que pedirle a Dios que Dios sople en tu hogar. Hay que marcar los tiempos proféticamente. Dice, tú tienes que detectar que si hay poco viento del Espíritu, hay que ajustar cosas, buscar a Dios, Dios va a soplar en tu casa. ¿Amén? Aleluya. Marca los tiempos. Isaías no entendía. Él sabía cómo eran los tiempos allí, en medio de su situación, en medio de su tierra, y toda su familia estaba ajustada con eso. Sabía que Dios iba a obrar a pesar del problema que estaba ocurriendo afuera, de que se iban a ir las riquezas, que iban a terminar cautivos. Dios lo iba a proteger. Ellos eran una familia profética, sabían los tiempos, sabían lo que estaba pasando, pero sabía que Dios estaba con ellos. Por eso todo lo que pasaba en su casa era profético. Desde él, la profetisa y aún sus hijos eran hijos proféticos. Hijos proféticos. Dí conmigo los padres, a ver, tengo hijos proféticos. Vamos a hablar con fe, porque esto es para beneficio. Esto es para beneficio de tu vida. Tengo hijos proféticos, los miro y me falta un poco de viento en mi casa. Señor, trae unos vientos huracanados, especialmente en la habitación de mi hijo, ¿verdad? Espirituales, que los sacudan y que te conozca. Amén. Pero lo veo como un hijo de Dios. Amén. Y esa es la forma que tienes que mirar a tus hijos. Como hijos que son hijos de Dios. ¿Estás conmigo? No importa lo revoltoso. Dios lo puede hacer hijo de Dios. No importa que no, tú dices, este no lo mueve nada. Si Dios lo puede mover. Dios puede obrar. Nos cambió a nosotros, ¿por qué no puede cambiar a nuestros hijos? Y esto es lo que veía Isaías. Los hijos formaban parte del llamado. Digan conmigo, forman parte del llamado que yo tengo. Los hijos no te dirigen tu vida. Escúchame bien, padre. Los hijos no te dirigen tu vida, ni dirigen el clima espiritual en tu casa. Eres tú quien lo dirige. A las veces que he visto, no, que mi
¿Qué a mi nene no le gusta? Si tiene un hijo profético, decís, vení, vamos a orar. Y te va a gustar. Tú marcas el clima espiritual de tu casa, no es tu hijo. Los pocos hijos que están acá me van a tener que querer. Los otros están allá, así que no se enteran, por lo menos. No, hijos que mueven a los padres como un papalote, los traen así, hacen todo lo que se quiere, todo lo que los hijos quieren, se hace en la casa. Habla, Señor. Habla, Señor. No, tú haces lo que Dios te dice a ti, como padre, como madre, en tu hogar. Dios te tiene que hablar a ti, Dios se tiene que mover, es una familia profética. Y sabes que tus hijos se van a ajustar a lo profético, no van a, they were not going to complain. Ellos van a estar ahí, van a decir, ok, ahí estoy. Ahora no siento las cosas del Espíritu, pero la voy a sentir. Tú le dices, quédate ahí, siéntate ahí, ponte ahí. Vas a ser tocado por Dios, amén. Y ahí estaba Isaías. Isaías y la profetisa. Dijeron, vamos a ponerle nombre al nene. Menos mal que el nene no hablaba, ¿no? ¿Cómo fue el nombre del niño? A ver si alguno se lo acuerda. Ponle a nene Maher Salal Asbaz. Encima, ¿qué significa mami cuando crece el nene, no? Mami, profetiza, porque la verdad llamamos profetiza también, puede así. Mi suegra, su hija la llama pastora, por la duda aquellos que no la quieren llamar pastora. Mi suegra la llama pastora. Su mamá. Sí, no, yo no reconozco pastoras mujeres. No, mi suegra la llama pastora. Ella le dice, soy tu hija. Sí, pastora, le dice. Entonces estaba la profetisa y el profetita de 4 años, Maher, ¿cómo era? Maher Salal Asbaz. Y Mael le dice a profetiza, mamá, ¿qué significa mi nombre? ¿Qué pusiste ese nombre? Los nenes en la escuela no saben cómo decirme. Me dicen Mael, Sazbaz, Sabaz, sos capaz, no saben cómo decirme. Me dice, bueno, tu nombre significa despojo. ¿Sí? Mami, no tenía un mejor nombre para ponerme. ¿Sí? Fue idea de tu padre, le dijo la profetisa, ¿verdad? No, trabajaban juntos como profetas. ¿Sí? Y el nene recibió el nombre profético que los padres sintieron que Dios le había dado. Todos funcionaban en un llamado profético. Y el nene, por lo menos la Biblia nos dice que hizo complain about it. ¿Sí? Entendió lo que Dios estaba haciendo en su casa. ¿Están conmigo? Amén. Se ajustó a lo que Dios le había hablado a su padre y a su madre, a los profetas. Y recibió un nombre bastante raro, pero que marcaba los tiempos de Dios. Amén. Amén. Marca los tiempos, tus hijos. No es para que te dirijan, es para que sean parte de un llamado, es para que muestren muchas veces un paralelismo con las cosas espirituales, porque a veces cuando los hijos no están bien, hay cosas que te está marcando Dios que tú debes ajustar como padre. Bien, sí, Señor. Yo te dije que te iba a predicar, ¿eh? Ojalá que me quieras un poquito más después. Pero hay veces cuando tus hijos no andan bien, Dios te está hablando a ti para que ajustes cosas. Y no es culpa de Dios, es culpa de que uno como padre debe ajustarse más al llamado de Dios. Y tus hijos van a funcionar mejor. Entonces, hay una familia profética. Los hijos muchas veces tienen un paralelismo con nuestra vida espiritual. Me acuerdo de nosotros como Dios nos dijo, ustedes no comienzan el ministerio hasta que nace tu primer hijo. Esto nos lo dijo al año de casado. Nosotros queríamos ya arrancar con el ministerio. Y mi primer hijo tardó 12 años. Dije, Señor, te olvidaste del llamado de nosotros, ¿no? No llegaba nunca. Pero nuestro primer hijo, nosotros no salimos al ministerio hasta que nació nuestro primer hijo. Dios marcó un tiempo profético. Y los hijos marcan tiempos proféticos en tu vida. Muchas veces marcan que hay cosas que tienes que ajustar.
muchas veces marcan que tienes que avanzar a un nuevo tiempo, muchas veces marcan cosas en tu matrimonio, en tu casa. Y así era el hijo de Isaías. Él marcó un tiempo en esa época, ese niño. Marcó una etapa, su nombre estaba marcando una época, una temperatura espiritual. Para Isaías y la profetisa, el hijo era un cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que los hijos, ahora no sé si lo has visto así, pero tus hijos son cumplimientos de palabras que te dio Dios? Sí, son cumplimientos de palabras que te dio Dios. Dios habló. Y tienen que tener un nombre profético. Más allá del nombre que le pusiste, tú en lo espiritual debes declarar algo profético sobre tu hijo. ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo? Tú debes orar. Si le has puesto un nombre que Dios te lo dio, Señor, tú dijiste que Él será un príncipe sobre tu pueblo. Tú dijiste que Él será una persona impetuosa para las cosas tuyas. Sueltas palabras proféticas. Señor, yo declaro palabras sobre mi hijo, mi hija. Toda tu casa funciona en lo que Dios quiere hacer. Yo no he vivido en eso, pastor, hasta ahora. Bueno, puedes empezar ahora. Puedes empezar forjando unidad espiritual. O si no tienes esposa, esposo, empezar forjando una unidad espiritual con Dios primero. El que se une al Señor en un espíritu es con Él. Me uno al Señor y cuando busco pareja, sé que tiene que ser Dios quien me tiene que unir. Amén. Lo que unió Dios, dice la Biblia, cuando casamos, no lo desuna el hombre. Y marca tiempos proféticos, tiempos kairos. Entiende lo que Dios está haciendo en medio de tu casa. Amén. ¿Qué está haciendo Dios? Y a veces puedes verlo incluso con tus hijos. ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Por qué mis hijos reaccionan así? Hay algo que yo deba declarar, orar, soltar en lo espiritual, ministrarle a nuestros hijos. No, que no me deja que lo ministre, más inquieto, loco. No me importa. Tú dile, ven, siéntate y va a estar así, se mueve, va a agarrar agua. Quieres hacer un devocional, no hay ni 2 minutos que te quieto. Y tú tienes una inyección, ¿verdad? Te vean a ti y te vas a tranquilizar. Esa anestesia para que te quedes ahí. Sácale una jeringa, ¿verdad? Así dándola. Te vas a quedar ahí. Ya tienes tu devocional sobre estas cosas proféticas. Y si ya está grande y no te prestes atención, ora proféticamente sobre la cama, sobre su vida. Cuando estás sola, Señor, solo, suelto palabras sobre mis hijos. Muy importante si quieres ser una familia profética. Por último, eres una señal a otros. Dile al que está ahí, a la familia que está cerquita, a la persona, tú eres una señal a otros. Tú y tu casa, para ser una familia profética de profetas, se tienen que convertir en una señal para otros. Verso 18, Isaías dice: yo y los hijos que el Señor me ha dado serviremos como señales a Israel. Como advertencia a Israel de parte del Señor de los ejércitos, quien habita ¿en dónde? En su templo. Tú te conviertes en una señal cuando habitas donde habita el Señor. ¿Dónde está el Señor? En su templo. Cuando tú metes a tu familia en el templo donde habita el Señor, te conviertes en una señal para otros que necesitan del Señor. Amén. Gloria a Dios, Señor. Esta familia profética era una señal porque lo que los movía a ellos era adorar a Dios, era servir a Dios. A Jehová de los ejércitos vas a santificar, Él será tu temor. Ellos los movía las cosas de Dios. ¿Están conmigo? Los movía. Si quieres ser una familia profética, lo que te tiene que mover es santificar a Dios, adorar al Señor. Eso te va a convertir en una señal. Cuando tú eres un adorador, una adoradora, la presencia de Dios te llena, te conviertes en una señal para otras personas. Qué bueno esto que vamos a empezar a enseñarle a todos los niños instrumentos para que ellos adoren al Señor. Se conviertan en señales proféticas. ¿Saben que la música hace mucho? ¿Por qué el diablo usa tanto la música para atrapar a nuestros hijos?
Y porque le da bronca que adoren. Claro, no quieren que adoren. No quieren que aprendan instrumentos, que canten canciones del Señor, les mete cualquier cosa. Entonces los muchachos, muchachas, que eran una señal profética, el enemigo les está borrando esa identidad profética. Yo tengo que recuperarla como padre. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Tengo que recuperar. Y cuando hay posibilidad, se le va a enseñar instrumentos. Lo voy a meter yo. Declaro que es un adorador, mi hijo. A ver, vamos, levanta tu mano. Yo declaro que mi hijo, mi hija, es un adorador, una adoradora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y Dios te está escuchando. Te mueve lo profético, las cosas de Dios, la palabra de Dios, no las conspiraciones que hay afuera. De esa manera te conviertes en una señal. No, que escuché en YouTube, hermano, hermana, todo bien con YouTube, ¿eh? Yo miro los goles de ahora del PSG. Te voy a decir Barcelona, me olvidé. Comercial. Me cambié de equipo. Para eso miro el YouTube, pero no para escuchar palabra de Dios. Puede haber cosas que te bendigan, no estoy diciendo que no, pueden haber palabras que te bendigan, pueden haber adoraciones, si escuchas adoraciones en el YouTube, yo me las pongo ahí para orar en la mañana y buscar al Señor. Pero cuando uno busca dirección en YouTube, no, acá está la dirección. La dirección está en la palabra de Dios. Te tiene que dirigir la palabra de Dios. No, que yo escuché que el profeta del Congo dijo en YouTube, lo escuché. Y ahora tengo que cambiar todo. No, tranquilízate, no. Tú te guías por lo que te está hablando el Señor, amén. Eres una familia profética, te habla Dios a ti, le habla la profetisa. Dios habla y el Hijo se une al llamado. Caminan juntos, son una señal, porque se mueven no por las conspiraciones ni por el miedo generalizado que hay en este mundo, sino por la voluntad de Dios, amén. Son una señal ante otros. Entonces la gente te empieza a seguir y cuando tiene preguntas va a venir a ti, amén. Va a venir y llegar y decir, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí. Necesito que hagas, que no sé, vas a una iglesia, a ver, pueden poner esta petición de oración. Necesito que Dios haga algo. Ven en ti una señal de los tiempos. Ven que tú no te atemorizas, ven que tú sigues firme con el Señor, ven que tus hijos, en las buenas y en las malas, acá Isaías estaba pasando una muy mala, iba a venir despojo, se iban a llegar toda la riqueza, iban a quedar cautivos, pero ellos estaban firmes, sabiendo que vivían una vida bajo el poder de Dios, bajo la palabra del Señor. Y así te motivo a que lo puedas hacer en tu casa, ¿amén? Lo puedes hacer en tu vida. Lo que Dios te da va a ser todo guiado por el Señor. No lo hice hasta ahora, puedes empezar ahora a alinearte en lo espiritual, comenzar a ver con distintos ojos la persona que tienes al lado, comenzar a ver con distintos ojos a tus hijos y orar de otra forma. Y de esa forma Dios te pone en una señal. Dale un aplauso a Dios, ponte de pie esta mañana. Una familia profética. Vamos a orar para que Dios complete la obra en nuestras vidas, amén, y en nuestras casas. Queremos hogares que se muevan en el plan de Dios. Queremos casas que funcionen escuchando la voz de Dios, no escuchando cualquier otra cosa que hay afuera. Estamos orando por hombres, mujeres, hijos que abracen el llamado de Dios. Si estás soltero, soltera, comienza desde lo espiritual. Sí, lo físico es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios tiene para ti. Ahí es donde debes trabajar, ahí es donde debes buscar. Y en esta tarde cierra tus ojos, ora por un momento. Si no estás casado o casada y estás orando, déjate llevar por lo que el Espíritu Santo tenga. Porque lo que Él te va a dar va a ser un hombre o una mujer de Dios, de Él. Él no te quiere dar a alguien simplemente para
que te entretengas, para que pases un buen tiempo. Dios te va a dar a alguien para que pases tiempos de Dios en tu casa. Y eso incluye todo, el disfrute, incluye todo. Pero sobre todo incluye el tiempo profético en tu vida. Entonces tú no andas a la deriva, no andas con dudas, no andas viendo a ver qué tenés que hacer ahora, sino que tú marcas los tiempos de Dios. Como Isaías y la profetisa, que no sabemos su nombre, marcaban los tiempos de Dios, incluso el hijo de ellos. Maher, Salal, Asbaz, el hijo marcó un tiempo de Dios. Ellos eran señales, eran una familia que se movían